Estimados, un fuerte abrazo, Dios les bendiga poderosamente. Qué alegría poder llegar hasta ustedes compartiendo una linda palabra y un mensaje de esperanza. Hoy encuentro un pasaje que me gusta y quiero compartírselo. Está en la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 1 y dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir esto? En primera instancia, que Dios nos ama y nos trata como hijos, nos quiere bendecir, nos quiere ayudar. La persona más interesada en que tú y yo salgamos adelante es Dios. La persona más interesada en que tú y yo prosperemos y seamos bendecidos es Dios. Él tiene planes preciosos con nosotros. Por eso nos dice aquí la palabra hijitos míos. El apóstol Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que tú y yo seamos santos, que dejemos de pecar, que dejemos de pensar lo malo, que dejemos de actuar de manera incorrecta. Tú y yo sabemos qué nos conviene, tú y yo sabemos qué es bueno y qué es malo. Tú y yo sabemos que pecar es malísimo, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que si yo no me arrepiento, pues obviamente me voy a condenar. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos santos, que tú y yo nos apartemos del pecado, que tú y yo nos alejemos de todo aquello que ofende o desagrada a Dios. Estas cosas os escribo, miren el sentir que tenía este hombre de Dios, para que no pequéis. Pero nos dice algo interesantísimo y ojalá lo tomes tú como una enseñanza de vida. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es Jesús? Jesús fue el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Fue el Hijo de Dios que tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía en esa cruz. Él no falló, Él no pecó, pero decidió tomar el lugar que a nosotros nos correspondía y decidió morir por nosotros de una manera tan cruel. Por eso aquí la Biblia dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero esto también implica algo, y es que para que un abogado me pueda defender, yo necesito cederle mis derechos legales. Es decir, yo tengo que firmarle al abogado un poder para que él me represente. Para que Jesús me pueda representar ante el Padre, yo necesito firmarle ese poder. ¿Y cómo se firma ese poder? En este caso es recibiendo a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Cuando lo hago de esa manera, mi nombre queda escrito en el libro de la vida y me arrepiento de mis pecados. Entonces quedo libre de todo tipo de señalamiento y de todo tipo de juicio que el enemigo quiera poner sobre mi vida. La pregunta que surge en este momento es: si tú ya le cediste tus derechos a Jesús, si tú le entregaste tu corazón a Jesús, si tú te arrepentiste de tus pecados, si ya firmaste con esa entrega de tu vida a Él, si ya lo hiciste y lo recibiste en el corazón, entonces Él te puede representar ante el Padre Celestial, que es el juez. Dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Déjame decirte algo, sin deseo de ofenderte, con todo el respeto que te mereces, pero nadie más te puede representar ante el Padre Celestial. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni ese familiar que es cristiano, ninguna deidad, entre comillas. El único que te puede representar ante el Padre Jesús. No es María, no es ningún santo, ninguna persona que hayan beatificado dentro de la iglesia costumbrista. El único que te puede representar ante el Padre es Jesús, porque Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es acceder a Él a través de una oración, rendirnos a nuestro corazón y dejar que Él gobierne nuestra vida. Te lo voy a volver a leer, que me parece hermoso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú y yo necesitamos que alguien nos defienda. Y el único que nos puede defender es el Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados con su propia sangre, con su propia vida, la entregó en aquella cruz del Calvario. El único que podía hacer eso era Él, nadie más, ningún otro ser humano tendría la capacidad de hacerlo. Ahora, ¿por qué negarnos a recibir la bendición del Señor? ¿Por qué no aceptar el amor de Dios? Si tú has fallado, si tú has pecado, tú puedes acudir a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, recibe a Jesús en tu corazón. Con esto le estás dando el poder para que te defienda ante el Padre, y el enemigo no te puede enjuiciar, y el enemigo
no pueda señalarte, el enemigo no pueda señalarte como transgresor ni como una persona que tenga el deber de ir al infierno, sino que por el contrario, si tienes a Cristo, en Él tenemos la vida eterna. Te bendigo con esta palabra y te motivo a evaluar tu vida y a rendir tu corazón a Dios para que Él te levante y te bendiga y te ayude en todo el proceso de tu vida. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.